Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, que Dios nos bendiga. Y bueno, vamos a iniciar la segunda parte de la sexta trompeta. Lastimosamente la semana pasada no pudimos continuar debido a mi culpa, podemos decirlo así. Pero no importa, aquí estamos en una nueva semana. Y bueno, estábamos hablando de, recordémonos que la quinta trompeta hablaba acerca del Islam. Del Islam, la quinta trompeta. Retrocedemos. La quinta trompeta, hablamos del Islam. Estamos hablando específicamente de los musulmanes. ¿Ya? Estamos hablando también de Mahoma. ¿Se acuerdan la quinta trompeta? Así es como nace todo el mundo musulmán como lo conocemos hoy en la actualidad. El Islam, los musulmanes, Mahoma, ¿ya? Eso fue en la quinta trompeta. La herencia de todo esto, ¿cuáles eran? ¿Quiénes fueron? Ahora sí, vamos con los otomanos. Los otomanos. Y eso hizo un paralelismo con la Revolución Francesa y el comunismo, que básicamente venían de la misma herencia. El comunismo viene de la herencia de la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la Revolución Francesa? Que no creían en Dios, que no hay un Dios según ellos. Lo mismo que el comunismo. El comunismo no profesa que no hay un Dios. Eso profesa el comunismo. Ya, y eso profesaba la Revolución Francesa. Ya, así de simple. Bueno, en fin. Entonces, los otomanos son la herencia del Islam, del mundo musulmán, de la religión de Mahoma, en poquísimas palabras, ¿ya? Para ubicarnos en la cuestión profética, ¿sí? Todos estos eran un dolor de cabeza ¿para quién? Para el papado. No se querían, pero ni en pintura, ¿no? No podían ser amigos. Había una gran rivalidad. Vimos cómo los musulmanes en la época de Mahoma varias veces quisieron conquistar Roma de Oriente y no pudieron. Según la profecía dice que no les iban a matar, sino solamente les iba a causar dolor. Pero en la sexta trompeta ya tienen el permiso de matar. Y ahí es cuando ellos, de manera más agresiva, y eso vamos a analizarlo ahorita, ellos cogen y conquistan Roma. Ya, el mundo oriental, la tercera parte que les faltaba básicamente. Sí, esa es la historia así resumidita, ¿ya? Pero esta pregunta ya la vamos a contestar en los siguientes temas. La pregunta del $1.000.000. Hoy en la actualidad el mundo musulmán tiene un rol en la profecía. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No están seguros? Muy bien. Recordando un evento en el año 2001, la famosa caída de las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? ¿No se fue el foco al mundo musulmán? Sí. Entonces, ¿los musulmanes tienen un rol en la profecía? Claro que sí, eso lo estamos averiguando ahorita. Esto no lo van a escuchar en ninguna iglesia, ¿ya? ¿Todo empezó en qué año? En septiembre del 2011. 2001. Ahí empezó básicamente la tensión. Verán, estos dos enemigos, me adelanto un poquito al estudio, que vamos a hablar al final. Tanto el mundo musulmán como el mundo católico, por siglos, casi por más de un milenio creo que fue, no se podían ni ver, ¿ya? Se tenían un odio acérrimo. Algo pasó que ahorita lo vamos a ver, que se apaciguó esa guerra. Pero esa guerra otra vez vuelve a resurgir. ¿Sí se dan cuenta? Ya. Y eso es algo que va a ser muy importante en el futuro. Es una parte de la profecía que muy pocos estudian, muy pocos comentan. Sí, entonces, bueno, recordando el diagrama de los 391 años y 15 días, ¿no? Que empezaron el 27 de... un ratito, creo que aquí anoté mal. Un momento, ¿dónde estoy? Me perdí. No, acá estoy, ya.
Perfecto, sí, el 27 de julio de 1449 al 11 de agosto de 1840 se cumplen los 391 años, los 15 días, la hora, el día, el mes y el año. Ya, eso ya lo vimos, ¿verdad? Muy bien. Entonces vimos cómo la profecía era totalmente exacta, básicamente, exacta. Vimos también los 3 territorios en los que estaba dividido el Imperio Romano, ¿sí? Y como una tercera parte cayó en el dominio de los musulmanes, los otomanos para ser más exactos, ¿sí? Bueno, vimos todas estas fechas y ahorita viene un segundo cumplimiento. Decía, yo les estaba hablando de que hay otra interpretación con respecto a este periodo de tiempo, 391 años y 15 días. Se los voy a poner bien rápido y bien facilito para no ser tan amplio esta cuestión, ¿ya? Otros historiadores adventistas, para ser más exactos, este cumplimiento profético lo ponen en el año de 1453, ¿ya? Y lo ponen también, el periodo de los 391 años y 15 días lo ponen de 1453 a 1844. Entonces otros dicen no, el periodo de profético no empezó en 1449, sino en 1453. Estamos hablando prácticamente como de 5 años de diferencia, ¿ya? El mismo periodo de tiempo. Ahora miren, esto es normal. Ya les explico por qué. Esto es muy normal. En los eruditos bíblicos hay ciertas profecías que tienen algunos cumplimientos. Ahora, el evento es el mismo. El evento prácticamente es el mismo, tiene que ver con los musulmanes. Dicen que en 1453 porque Mehmed II conquista Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, y la renombra en Estambul. El Imperio Romano de Oriente llega a su fin. Ya, y 1844 porque ya sabemos que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en esta fecha. Ya. Ahora, ¿se puede uno quedar con esta fecha o con esta? Sinceramente, da igual. Les digo así, porque de una otra manera se cumpla la profecía con los otomanos. Que el evento fue en 1449. Ah, no, que el evento fue en 1453. Que terminó en 1840. Terminó en 1844. Ya depende, yo creo que de la perspectiva que tenga cada persona. O sea, yo me quedaría con la primera interpretación, sinceramente. Yo me quedaría. Aunque también hay un argumento muy interesante respecto a esto, que ya vamos a ver ahorita, ¿ya? E incluso, aquí viene otra cuestión. Las profecías, estas dos profecías, pueden ser duales. Las dos pueden ser totalmente válidas dentro de la profecía. No hay problema en ese sentido. Hay personas que son muy dogmáticas y dicen, no, es que esto es ahí, y punto. Yo sinceramente no soy así. Puede ser tranquilamente el cumplimiento de este periodo profético en 2 partes, en un mismo casi periodo de tiempo. Puede ser, no es que por esto la profecía no vale o que no sé qué o que se equivocaron, no, tranquilamente. O sea, yo personalmente me quedo con esta. Los que quieran creer esto pueden creerlo. Los que quieren creer en las dos pueden creer en las dos. No hay problema. No hay problema alguno, básicamente. No hay que ser tan dogmáticos en la parte profética porque todos los años que nosotros conocemos en la cuestión profética son referenciales. A ver, ¿en qué año nació Cristo? En el año 3 antes de Cristo, más o menos. Ya, ¿por qué antes de Cristo? Porque cuando hicieron el cálculo, por ahí falló algo, ¿verdad? Ya, ¿en qué fecha nació Cristo? Nadie sabe. Nadie sabe. ¿En qué fecha murió Cristo? Sabemos, eso sí se sabe la fecha exacta de la muerte. Fue en Pascua, del año 31. Entonces, si Cristo cumplió 33 años, entonces uno podría decir que también nació en Pascua, otros dirían que nació en tabernáculos y así. La cuestión es cambia. La cosa es que Cristo murió en la cruz, eso es lo que importa. Punto. Que nació un día antes, un día después, que nació en abril, que nació en octubre, que nació en septiembre, es irrelevante, sinceramente. Ya tenemos el cálculo aproximado, pero más que la fecha es el evento, lo que importa. Ya, voy a aclarar, no estoy diciendo que las fechas no sean importantes, las fechas son importantes,
pero no es que o eso opaque el evento. Eso estoy tratando de decir. ¿En qué año va a venir Cristo? No se sabe. Así, a ciencia cierta no, pero sí se puede medio aproximarse uno. Para mí todo gira alrededor del año 2030. No digo que Cristo vaya a venir en el 2030. Cristo puede estar viniendo del año 2027 al año 2033. Puede pasar eso. Podría pasar eso. Ya, aunque 2027 ya está casi descartándose ya. Porque estamos en 2025. Y no encaja ya en los periodos proféticos que hay, que se ya lo vamos a ver más adelante cuando avancemos en Apocalipsis. No les digo ahorita porque no van a poder procesarlo. ¿Ya? Entonces, Cristo para mí puede estar viniendo entonces del año 2000, estemos hablando del 2029 al año 2033, según yo. ¿Qué tal si Cristo viene en el año 2050? Podría ser. ¿Qué tal si Cristo viene en un año? También podría ser. Es improbable, pero podría ser. Entonces yo no puedo referirme a una fecha exacta. Si me dicen, ¿en qué año usted cree, hermano? Yo creo que gira todo el año 2030. Entonces yo me preparo más o menos para ese año. ¿Me hago entender? Pero ¿qué es lo importante? No es tanto la fecha, sino el evento. El evento es que Cristo viene. Punto, ¿verdad? Eso es todo. Es como cuando uno le esperan. Ayer me estaban esperando, ¿verdad? ¿A qué horas llegas? Ya mismo. Estoy cerca. Yo estoy en camino. ¿Pero a qué horas? Estoy llegando. Lo importante es que estoy llegando. Llegaré un minuto tarde o 5 minutos después, como sea. Yo iba a llegar. Entonces con la venida de Cristo es lo mismo. ¿Me voy a entender? Y con las profecías es lo mismo. Es básicamente lo mismo. ¿Ya? Lo que nos sirven a nosotros las fechas. A ver, el último gran evento, gran importante que pasó en el mundo. No digas la palabra. En el año 2020 la enfermedad 19, que la llamaron la enfermedad 19 porque se descubrió en el 2019, pero realmente tuvo su pico máximo en el año 2020. ¿Hace cuánto pasó eso? Hace 5 años, parece que fue ayer nomás, ¿verdad? Pero fue tanto el impacto que cambió la historia. Todo, o al menos de nuestra generación. Todo es antes de la enfermedad 19 o después de la enfermedad 19. O sea, fue impactante. Fue el último gran evento. Este evento, ¿qué nos dijo a nosotros? Prepárense. Nos dimos cuenta qué tan conectados a nivel global estamos. Nos dimos cuenta qué tan inestable es la economía mundial. O sea, esto nos abrió los ojos así a toditos, así. O sea, hasta el más ciego se dio cuenta. Pero los más necios, que esos son la gran mayoría del mundo, no todos, ¿qué dicen hoy en el año 2025? No pasa nada. Eso dicen, ¿verdad? Hoy en este año 2025 no pasa. ¿Se olvidaron lo que pasó hace 5 años? ¿Se olvidaron? Y ahorita se está preparando todo para una super mega pandemia. ¿Ya? Que lo que se viene es algo terrorífico. Y yo he dicho algo, esperemos hasta octubre a ver qué pasa, porque en octubre se va a dar licencia verde al dinero digital, básicamente. Entonces, ¿cuántos meses nos quedan hasta octubre? Estamos ya junio, julio, agosto, septiembre. 5 meses, como mucho. Terminando octubre. Yo le pongo 5, soy más optimista. Ya, 5 meses como mucho. Porque tal vez en el mes de septiembre ya pase algo. Ya no son 5 meses, son 4, son 3. Por eso digo 5 meses como mucho. ¿Ya? Entonces podría pasar algo de aquí a 3 a 6 meses. ¿Y cómo estamos? La gran mayoría, no todos. No pasa. Nos hemos olvidado 5 años más. Miren, gracias a Dios han pasado 5 años. Y si en 5 años no fuimos lo suficientemente inteligentes, sabios, para actuar, somos, disculpen la palabra un poquito grosera, somos unos idiotas. Hablando en el sentido bíblico. No nos preparamos. Tuvimos 5 años y no nos preparamos. Somos los tontos más tontos del mundo, ¿verdad? Sin ofender a ninguna de las personas que está viendo este video, ¿no? Porque no conozco la vida personal ni privada de nadie de los que está viendo este video. Me conocerán a mí. Yo no sé quién verá este video, sinceramente, ¿ya? La última vez que me enteré, hasta ateos han sabido ver mis videos. Entonces, miren. Entonces, no es por insultar a nadie, ¿no? Pero esa es la realidad. Si en 5 años no hicimos algo
O sea, hay personas que están almacenando comida, hay personas que lo que yo he hecho es irse a vivir al campo, hay personas que siguen buscando, o sea, hay personas, hay de todo, ¿no? Pero en 5 años que tú no hayas hecho algo importante para librarte de lo que se viene, no sé, sinceramente, ya qué hace. Ya no se puede hacer nada con ese tipo de personas, ¿no? Entonces, miren, volviendo al tema, siempre hago paréntesis un poquito largos yo, ¿no? Quédense con la fecha que ustedes quieren, ya, no hay ningún problema, ¿sí? A ver, un ratito, por favor. Ya. Ya, les voy a leer un dato histórico, ¿ya? Aquí he leído mucho porque hay mucha historia, entonces me ha tocado leer bastante, ¿ya? Generalmente no me gusta leer, me gusta más hablar, pero ya me ha tocado. Miren, todos los autores historicistas norteamericanos y europeos de la primera mitad del siglo XIX ubican el comienzo de la sexta trompeta en la caída del Constantinopla en 1453 y enunciaban la conclusión del acoso musulmán para 1844. El pastor Treyer cita de su libro sobre las trompetas, El enigma de los sellos y las trompetas, unos 20 autores cuyas referencias pueden encontrarse. Bueno, y aquí está el nombre del libro que está en inglés, que no lo voy a pronunciar. Entonces, muchos autores de esa época dijeron, no, la profecía se cumple de 1453 a 1844. Pero esto, si no mal recuerdo, ya había sido justamente después del cumplimiento. Entonces, para eso, para mí es más válido el primer cumplimiento, porque se predijo 2 años antes de que sucediera. Y la fecha fue exacta. Entonces, yo me quedo con este. No descarto este, lo tengo ahí. Es una segunda opción, digámoslo así. ¿Ya? Miren lo que dice esto, y esto para mí también tiene un gran peso. Medio siglo después, o sea, 50 años después, al hacer historia el movimiento millerita, Ellen G. de White, y aquí ya cuando era, vamos, mejor dicho así, profeta de Dios, contó el impacto que causó el cumplimiento notable de la predicción de Josías Lich, o sea, este cumplimiento, ¿no? El primer cumplimiento. En los que esperaban que Jesús volviese en 1844. Apenas 4 años más tarde, ese incidente fortaleció la confianza en la cronología de Daniel 8:14 para el establecimiento de la purificación del santuario, que erróneamente Miller y sus asociados querían presentar la segunda venida de Cristo y la purificación de la tierra por fuego. ¿Ya? Miren lo que dijo el G. de White. La declaración del G. de White es esta: en 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Lich, uno de los principales ministros que predicaba en el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 de Apocalipsis que predecía la caída del Imperio Otomano. Ya conocen la historia, ¿ya? Entonces, miren, para mí es, o sea, incluso el G. de White confirma esto. Entonces, yo me quedo con esto, simple, sencillo y llano. ¿Ya? Es más, porque de igual manera, acuérdense, en el estudio pasado vimos cómo la secuencia profética de los 391 días y 15 años continúa de manera exacta e ininterrumpida con justamente la decadencia del Islam, ¿ya? De los musulmanes que practicaban el Islam, pasando el dominio de los otomanos. O sea, es interrumpido, el evento es ahí y ¡pac! Sigue, ¿verdad? Es como, por ejemplo, vamos aquí, recordando esto, 2020 pasó la enfermedad 19, ¿ya? No me acuerdo en qué año fue, 2022 creo que fue. Bloom, la guerra de Ucrania con Rusia. Fue ininterrumpido, ¡pac! De una. Y de ahí estamos en esa guerra aún y vino la guerra de Israel con la franja de Gaza, ininterrumpido, ¿verdad? Listo. Y así se dan cuenta cómo es o sea, es un evento tras otro, ¿ya? De hecho, se podría, no lo he hecho, y no creo que tampoco sea ni tan fácil ni tan difícil, pero se podría hacer tranquilamente una secuencia profética desde el año 2001 hasta hoy en la actualidad. Se puede hacer eso. No he visto ningún predicador que lo haya hecho, pero sí se puede hacer. Pero eso requiere mucho estudio. Creo que por eso no lo hacen. Bueno, entonces miren, esto así mismo. Entonces, no se olviden que Dios... recordemos esto, Dios usa el método historia. ¿Qué significa eso? Y eso es evento tras, es como el eslabón de una cadena. O sea, no hay un espacio. ¿Qué tal si una cadena se rompe un eslabón? Solo se rompe. Ya no sirve, ¿verdad? Ya esa cadena no sirve. ¿Para qué? No, esa cadena está rota, déjala ahí.
Estamos en una cadena que esté completa, ¿verdad? Esa es la que vale. Entonces la profecía, el método historicista es así, eslabón tras eslabón, o sea, es ininterrumpido. Se puede hacer eso, pero bueno, quedémoslo ahí. Nada más, será para algún tema posterior si Dios lo permite, ¿ya? Entonces, en la misma fecha que había predicho Josías Lix, se cumplió perfectamente la caída del Imperio Otomano, ¿sí? El acontecimiento cumplió exactamente la predicción de Josías Lix, no necesariamente de la profecía, mientras que su declaración puede tomarse como una referencia inspirada que confirma la línea historicista en general con respecto a la quinta trompeta. No necesariamente debe interpretarse que lo es con respecto a la fecha misma propuesta por Milerites. Bueno, entonces aquí también hay otros comentadores que dicen, bueno, la declaración del eje de Guay no se la puede tomar de manera profética o sí, y es cosa de cada cual. Entonces, para mí, en ese sentido es complicar mucho las profecías. Hay gente que las complica demasiado y dejan el cumplimiento sencillo de ellas. Se cumplió en esta fecha y punto, y se acabó. Para mí es así, ¿no? Pero bueno, cada quien es libre de pensar lo que sea. Vamos a Apocalipsis 9, 17 y 18. Apocalipsis, sigan nomás, busquen por favor. Apocalipsis 9, 17 y 18. No sé, ni yo me acuerdo. Ya, Apocalipsis 9, 17 y 18. ¿De lectura? Sí, por favor. Ya, así dice la palabra del Señor. Amén. Y así vi en visión los caballos y a los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego y humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego y por el humo y por el azufre que salía de su boca. Porque su poder está en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas daño. Amén, muy bien. Entonces ahí tenemos la descripción, ¿no?, de estos jinetes que son bastante bélicos, podríamos decirlo así. Ya. Les voy a hablar un poquito de historia. ¿Quiénes fueron los que inventaron la pólvora? Ya. Todo el mundo sabe eso, ¿verdad? ¿Para qué lo utilizaban los chinos? Para cerrar. Algo, obviamente. Los chinos utilizaban la pólvora para los juegos artificiales. Solo para eso lo utilizaban. Los cohetes, los juegos artificiales, ¿no? Ya saben de qué estamos hablando. Ya, para eso se utilizaba la pólvora. Entonces todo el mundo sabe eso. Pero adivinen quiénes fueron los que perfeccionaron la pólvora para usarla como armas. Los otomanos o los musulmanes. Vamos a poner los otomanos. Ellos lo utilizaron para las armas, básicamente. O sea, perfeccionaron, vamos a decirlo así, la técnica. Y entonces se dieron cuenta que si se ponía un proyectil en un tubo y se accionaba lo que es la pólvora, podía salir un proyectil a una gran velocidad que podía matar a alguien. Que esa es la esencia básica de todas las armas, a excepción de las armas nucleares. Ya, todas las armas funcionan así, los cañones, los rifles, cualquier arma que se les ocurra. Ya, esa es la acción básica de un arma de proyectil. Que hay armas que disparan 100 balas por minuto. No importa el arma que sea, esta es la esencia básica, la pólvora como tal. Ya, es la cosa más simple del mundo de entender, ¿sí? Entonces son los chinos los que inventan la pólvora, pero son los otomanos, los musulmanes, los que la perfeccionan para poderla, Miren, aquí les voy a leer lo que dice la historia. Dice, mientras que los árabes aplicaron este conocimiento para crear explosivos y artículos militares, ellos calcularon que la fórmula podría ser mejorada utilizando nitrato de potasio, que les permitió desarrollar el concepto básico del arma de fuego, en el que la pólvora al quemarse genera gases que impulsan el proyectil por un tubo de cañón, como sucede en las armas de fuego. ¿Ya? Los árabes fueron los grandes comerciantes de la Edad Media. Introdujeron
este impresionante invento bélico de la pólvora a Europa alrededor del año 1200, procedente de Oriente Próximo. Los musulmanes eran los primeros en utilizar la novedosa pólvora negra en Europa. En el año 1346 fue utilizado por primera vez en una batalla en Europa. Entonces en 1300, y las armas son bien antiguas, en 1300, no se fue, 46, por primera vez se utilizó el arma de fuego. Esa es la historia. En 1346, ¿ya? Estamos hablando ya como de 700 años. ¡Wow! Claro que las armas poco a poco fueron evolucionando. Si no mal recuerdo, creo que es en la Segunda Guerra Mundial, es cuando recién se inventa la metralleta, si no estoy mal. Recién se inventa esa arma. De ahí antes todas las armas. E incluso cómo eran las armas antiguas. Tú le cogías al arma, le hacías un preparado, le ponías un poquito de pólvora, un poquito creo que del nitrato no sé qué, le amasillabas, esto se hacía con los cañones, con los fusiles y todo eso, y ahí le ponías la bala y ahí disparabas. Entonces había un periodo de tiempo de... gracias. Aparte eso se le medio prendía, era una cuestión media. Eso se ve al menos en las películas más antiguas. Y ahí que se utilizan los famosos mosquetones, ¿ya? Entonces había un periodo de tiempo de carga, ¿ya? Básicamente así como un arco y una flecha. Tú lanzas la flecha y tienes que coger la flecha otra vez, ponerla en el arco, apuntar y disparar. Entonces, las armas de fuego antes eran así. Después ya evolucionaron un poquito más, ya vinieron las balas. O sea, es toda una historia, ¿no? Que no la vamos ahorita a contar. Los cartuchos y todo eso. Ya, todo es toda una historia, ¿ya? Entonces, miren, así fue como evolucionó todo esto. Ahora, miren, ¿se acuerdan? Les voy a leer, dice: antes los bizantinos tuvieron cierta ventaja tecnológica con su fuego griego y rechazaron exitosamente los repetidos ataques contra Constantinopla durante muchas décadas, como vimos en el tema anterior bajo el subtítulo El Imperio Romano de Oriente en Tormento. Bueno, acordémonos que los bizantinos, o sea, mejor dicho, la parte de Oriente de Roma, ellos inventaron el fuego griego. Entonces los musulmanes que quisieron invadirlos en esos años, estamos hablando de los años de la quinta trompeta, dice que no pudieron, siempre fracasaron porque ellos inventaron el famoso fuego griego. ¿Qué características tenía el fuego griego? ¿Se acuerdan? El fuego griego era algo extraordinario. Si tú coges, vamos a hacer un fuego, una fogata, ¿verdad? ¿Cómo se hace una fogata? Obviamente con fuego, con leña o cualquier otra cosa que se prenda, ¿ya? ¿Cómo se apaga una fogata? Con agua. Todo el mundo sabe eso, ¿verdad? Ya, o con tierra también. Adivinen que el fuego griego no se podía apagar con el agua. Tú le botabas agua y como que más todavía. Esto es como cuando se prende el aceite, que alguna vez le ha pasado a alguien en la cocina, y tú echas agua al aceite, ¿qué sucede? ¡Boom! Ese es el peor error que se puede hacer, ¿verdad? No se puede echar agua, eso explota. Entonces, más o menos, para que se hagan ustedes una idea, esa era más o menos la reacción del fuego griego. O sea, en el agua se prendía y no había manera de apagarlo. Se ardía en el agua. Entonces, como Roma Oriental tenía esa invención, por más que quisieron los musulmanes conquistarlos en esa época, no pudieron. No pudieron. Siempre fueron justamente retraídos por esa invención, que a la final se pierde en la historia. Porque la fórmula exacta del fuego griego solamente la conocía el rey y unas pocas personas. O sea, era un secreto de Estado. De hecho, los musulmanes, que en ese tiempo lideraban las ciencias, tuvieron el acceso al fuego griego. Pudieron, vamos a decirlo así, robarse algunos recipientes que contenían esta sustancia, pero por más que quisieron, nunca la pudieron replicar. No conocían la fórmula exacta. Eso también es como el acero de Damasco. Esa es otra también, una aleación de metales que no se sabe cómo se hacía, porque era justamente un arma que usaban los musulmanes y que era muy resistente y no perdía el filo tan rápido. Es como, por ejemplo, nosotros lo más parecido que tenemos a una espada son los machetes. Y el machete es una aleación de hierro. Como es un machete, es flexible, ¿verdad? Pero el filo se pierde muy rápido en un machete, entonces siempre tienes que estar afilándolo. Imagínense un machete que no se gasta el filo tan rápido. Sería extraordinario, ¿verdad? No tienes que estar afilándolo cada vez que vas a trabajar.
Entonces más o menos así eran las espadas de Damasco, de acero de Damasco. No se perdían el filo tan fácilmente. Por más que tú les dabas, se tardaban en perder el filo y no se rompían con tanta facilidad. La aleación de ese hierro también se perdió en la historia, porque era un secreto muy bien guardado que lo conocían muy, pero muy pocos, ¿ya? Entonces, esa era la cuestión del juego griego. Pero con el avance científico de la pólvora, los musulmanes consiguieron la ventaja tecnológica con la cual vencieron finalmente a Constantinopla en el año 1453 y con ella todo el imperio romano de Oriente. Entonces, en 1453 cae el imperio... Constantinopla, ¿no? En 1453. Lo logran hacer mediante la invención de la pólvora usándola en armas de fuego. Porque al fin y al cabo, yo no tengo una idea exacta de qué distancia puede recorrer una bala, pero al menos en los francotiradores estamos hablando de personas que han podido ejecutar a alguien a una distancia hasta de 200, 300 metros, que es bastantísimo. Ya, y de igual manera, el fuego griego, por más eficaz que fuera, tenía cierta limitación. Estaba limitado a un cañón, ¿ya? En el cual tú disparabas, como un tipo soplete, vamos a decirlo así. Vuelta a un arma de fuego es más portable, es más fácil de llevar. Entonces imagínense un ejército de 1000 soldados con 1000 armas de fuego ante 10 cañones de fuego griego. Los mismos que manejaban el cañón eran fáciles de matar. Un disparo y se acababa. Fin de la historia. Entonces, este gran avance tecnológico de parte de los musulmanes otomanos les dio la facilidad de conquistar Roma de Oriente. Y ahí, pues, hoy en la actualidad, como lo conocemos nosotros, Oriente, ¿a qué religión pertenece? A los musulmanes. Toda la influencia romana de Oriente desapareció totalmente. Fueron los musulmanes los que conquistaron, ¿sí? Y se cumple lo que decía Apocalipsis 9:18, que ya leímos. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Fuego, humo y azufre no es justamente lo que ocasiona el disparo de un arma de fuego. Claro que sí, al menos en las más antiguas. Tú disparabas y blum, hacía un humito que se accionaba obviamente en una cuestión de fuego, ¿ya? Entonces esto causó, dice, la muerte de la tercera parte de los hombres, o la de la tercera parte del imperio romano, que era Roma de Oriente. Sí, porque Occidente, acuérdense que Roma Occidente fue conquistada por los bárbaros, que después la rescató o la conquistó el Cuerno Pequeño, que es el papado, Roma de Occidente, el 66% del Imperio Romano. Entonces un 33% quedó en manos de Roma, por así decirlo, pero de Roma, de los Césares, ¿ya? Que a la final fue conquistada por los otomanos, ¿ya? Y ahí queda esa tercera parte, recordando lo que ya hablamos. Entonces estas 3 plagas también se las puede identificar, el fuego, el humo y el azufre, como los fusiles de su infantería, la caballería, o sea, los caballos, ¿ya? Y los cañones de su artillería, ¿sí? Estas 3 plagas, fuego, humo y azufre, también se le puede poner así. 3 plagas salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a las serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces miren, el poder de estos jinetes, ¿dónde estaba? En sus cabezas y en sus bocas, dice específicamente, y en sus colas. Miren, aquí tenemos una imagen muy ilustrativa, que vemos aquí un caballito y ahí está un otomano con un arma de fuego. Y si nosotros no nos fijamos bien, pareciera que el caballo está escupiendo fuego, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? O sea, ahí se ve un poquito hasta mejor que acá, creo. Es clarito, ¿verdad? Ya, es la pistola, los rifles de esa época. Ya, pues, muy bien. Ya, vamos a pasar esto. Ya.
Dice la descripción que leímos ahorita en Apocalipsis 9, 18 y 19, dice la descripción además que estas armas son semejantes a serpientes. Y ciertamente estas armas se asemejaban a las serpientes. Como es una escopeta? Es larga, ¿verdad? Pareciera una serpiente, en un sentido un poquito más imaginario, ¿sí? Y ciertamente estas armas se asemejan a las serpientes rectas como la vara de Aarón que se hizo culebra cuando Dios trajo las plagas sobre Egipto. Así vamos a ver ahorita. Los fusiles tienen un largo y ancho parecido con una serpiente de desierto árabe, y tanto el humo como el azufre que emiten las armas de fuego son tóxicas y venenosas como el veneno que sale de la boca de la serpiente. Entonces encaja la descripción de un arma de fuego comparándola con una serpiente, ¿no? Básicamente son largas, son parecidas. Ambas son letales, son tóxicas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, miren, es así, en pocas palabras, como nuestros pioneros de la Iglesia Adventista dieron la interpretación de la sexta trompeta con los otomanos, los turcos otomanos, los musulmanes, ¿sí? Interesante, perfectamente encaja, ¿ya? Y ahora, algo adicional que les quiero mostrar. Ya, aquí estamos. Quédense con la imagen aquí en pantalla. También están viendo ahorita la imagen. Apocalipsis 9:17, ¿qué decía? Por favor. Y así vi en visión los caballos y a los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego y humo y azufre. Muy bien, el color del fuego es el color rojo, el zafiro es de color azul, y pues el azufre es de color amarillo. ¿Y qué color tenían los soldados otomanos? Los tres colores. Te encajaban perfectamente en la descripción, ¿verdad? ¿Sí? No. La imagen, ahí está la imagen. La imagen no deja mentir. Aquí están viendo la imagen, ¿no? Es perfecta la descripción, ahí se les ve claramente. Creo que le bajé mucho la pantalla. Ya, ahí se les ve perfectamente. Es una perfecta descripción, ¿no? De más o menos cómo se veía. Vean nomás con atención. Vuelvo a decir, el color del fuego es color rojo, el color del zafiro es color azul y el color del azufre es amarillo. Ellos tienen esos tres elementos, ¿ya? Y de igual manera el efecto del disparo también produce este color rojo amarillento. Sí, entonces encaja perfectamente. Encaja perfectamente, ¿ya? Ya. Muy bien, en el versículo 17 también nos decía que las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿quién no escuchó de los impresionantes caballos árabes de raza pura? De hecho, los caballos árabes son los caballos más caros del mundo. Ya, los más caros. Hay caballos que pueden valer hasta $100,000, $200,000 tranquilamente. Y tal como las langostas y los escorpiones tienen su origen en los áridos desiertos del norte de África, también las serpientes y los leones tienen su hábitat en las regiones árabes. Con todas estas representaciones simbólicas, Dios refuerza una y otra vez el lugar del origen del Islam. Bueno, el hecho también de que tengan sus cabezas eran como cabezas de leones, también hace una referencia a que eran fieros, ¿ya? Que eran bastantes, vamos a decirlo así, bravos, podríamos decirlo así, ¿ya? Eso también es una referencia. No se olviden que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Será que hay algún animal que le pueda quitar la presa a un león? No hay manera. Otro león más fuerte que él, tal vez, ¿ya? Pero ¿será que puede venir tal vez un tigre, o puede venir una leona? ¿O podrá venir una pantera a quitarle la presa a un león? No puede, no hay manera, ¿ya? Entonces son animales fieros, salvajes. Entonces, ¿cómo eran justamente los musulmanes, los otomanos? Eran así. Y sus caballos también, la caballería de ellos era, como quien dijera, bastante brava, ¿ya? Porque vamos a aclarar algo. Yo no sé mucho de caballos, sinceramente, pero tal vez algo que se nos hace más familiar, los perros. Hay razas de perros que son imponentes, ¿verdad? Y hay otros perros que son bonitos, son tranquilos. Es como, por ejemplo, mi hermano tiene la Golden Retriever, ¿no? Que es una perra tan linda, pero también tiene su carácter, ¿ya? Y la gente a veces le ve a la perrita que tiene él y ¡ay, qué bonita la perra!
Vuelta mi perro es un santo, es un pan de Dios. Y él solamente con verlo asusta. ¿Ya? Y la gente dice, no, que ese perro es bravísimo, que ese perro son asesinos, que ni siquiera. Yo siempre les digo, no es el perro, sino quién cría al perro. Realmente, o sea, porque no hay perros malos, mejor dicho, sino malos dueños o malos amos. Ya, entonces miren, los caballos, me imagino, y he visto por ahí una vez, tuve la oportunidad de ver unas cuantas especies de caballo, y yo me quedé loco. Hay caballos que eran en 4 patas más altos que mí. Yo me quedé sorprendido. Qué tremendos caballos, o sea, más altos que mí, en 4 patas eran más altos que mí. No tan altos, pero sí era una altura ahí, sí que era un poquito más, por ahí casi nos dábamos. Era impresionante ver, son caballos que te valen tus $80,000 también más o menos. Ya, entonces imagínense alguien montado en un tremendo caballo así. ¿Quién te hace? Imagínate si una moto nos puede causar daños. Imagínate un caballo más alto que mí que venga a toda velocidad y choque contra ti. ¿Qué queda de vos? Nada, yo creo que es más fuerte que el impacto de una moto, porque una moto tendrá su peso y su velocidad. Ya, pero si nosotros vamos a los términos de lucha, siempre se pelea por peso, ¿o no? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué tal si ponemos a alguien de 50 kilos contra alguien de 80 kilos? Siempre le va a ganar por la masa muscular. Por la masa muscular, por el peso. Es una desventaja. Entonces siempre es por el peso. ¿Cuántos kilos tienes tú? 70 y vos 71. Ahí se da, no pasa nada. Pero el uno tiene 70, el otro 75 y es mucha la diferencia. Entonces el golpe de 75 kilos va a pesar más y le va a empujar más. Entonces es una gran desventaja. Y puede el uno, y los dos pueden pesar 80 kilos, y el uno puede ser así, y el otro puede ser puro músculos, pero tienen el mismo peso. Entonces ahí se pueden. Entonces vamos otra vez por acá. Estos caballos, yo no sé cómo habrán sido los caballos de los otomanos, no lo investigué sinceramente, pero imagino que eran de una raza media especial. Es como por ejemplo se sabe en la historia que los romanos tenían una raza de perros que eran para la guerra y eran más grandes de lo que es un Rottweiler, un doble siquiera, el doble de lo que es un Rottweiler, y eran perros asesinos. El perro más parecido al perro que tenían los romanos creo que es el mastín tibetano, creo que es un perrazo, ya, es un perrazo. Entonces, y estos perros fueron muy utilizados en el ejército romano. Eran animales bastante fieros, eran entrenados para matar, básicamente. Entonces estos caballos, pues, tenían me imagino, su imponencia, ¿no? Eran imponentes, eran fieros también, animales fieros, animales que no tenían miedo, porque vamos de nuevo a la raza de los perros, ¿no? Hay perros que tienen un carácter más agresivo, otros son más apacibles. Hay unos que son más amistosos con los humanos, hay otros que son más agresivos con los humanos. Hay otros que son más agresivos con los animales de campo y otros que son más apacibles. Es como, por ejemplo, si ustedes quieren un perro de campo, búsquense en alguien que sea de la raza de los pastores. Un pastor alemán, un pastor belga, un labrador, ¿ya? Entonces búsquense de esas razas que son para el campo, son diseñadas para el campo. ¿Quieren un perro de seguridad? Ahí sí búsquense un pitbull, búsquense un rottweiler, un dogo argentino, que son perros, pero de seguridad. Entonces con un perro así no se te acerca, pero ni el diablo, peor a alguien más que te quiera hacer daño. Tienes que estar medio loco para acercarte a alguien que tiene un perro así, ¿ya? Un Doberman también, que son perros especialmente para la seguridad, ¿no? Entonces, vamos de nuevo a los caballos. Entonces, debieron, no sé de caballos, pero yo he visto unas cuantas especies de caballos, de variedades de caballos, y hay caballos que son súper imponentes. O sea, la verdad, son enormes. Entonces, un ejército con unos caballos así, madre mía, yo creo que era imparable, sinceramente. Ya, un animal bastante corpulento, bastante grande. Y bueno, los que tengan más curiosidad pueden investigar un poquito más, ¿sí? Entonces, bueno, eso con sus caballos. Dicen que eran caballos que tenían cabezas como de leones, ¿ya? O sea, que eran animales muy fieros, el león es muy valiente. El león es muy valiente, ¿ya? Entonces, el león también es conocido por su valentía. O sea, el león no se te acobarda en ese sentido. Entonces, eso también puede ser una referencia que eran animales muy valientes. Muy bien, vamos ahora sí a una cuestión un poquito más espiritual. Ya, vamos a Apocalipsis 15:1. Vamos a Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Qué rico.
Apocalipsis 15:1, por favor. Sí, por favor. Dice la palabra del Señor. Y vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Muy bien, dice que tienen las plagas. ¿Qué significa postreras? Posterior. ¿Posteriores a qué? Siguiente, adelante. A los castigos divinos. ¿Cuáles castigos? A ver, si estas plagas son postreras, ¿qué significa? Miren, lo que dice la Biblia de Jerusalén, que es una versión que a mí me gusta bastante. Luego vi en el cielo otro signo, grande y maravilloso, 7 ángeles que llevaban las 7 plagas, las últimas, porque con ellas se consumaba el furor de Dios. Aquí dice las últimas, tal vez un lenguaje un poquito más familiar. Entonces significa que hubo unas ¿Cuáles eran las primeras? ¿Estamos viendo? Perfecto, muy bien. Las plagas postreras a las últimas, porque hubo unas primeras, hubo unas anteriores a las últimas 7 plagas. ¿Cuántos hay? 3 hay, ¿verdad? Hay 3 hay. 3 hay. Hay. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos 3 hay? Ya vimos la quinta, la sexta y la séptima trompeta. Estos 3 hay más las 7 copas de iras, ¿cuántos son en total? 3 más 7, ¿cuánto es? 10. ¿De cuántas plagas estamos hablando en el tiempo del fin? De 10 plagas. ¿A qué nos recuerda esto? ¿A qué nos recuerda las 10 plagas? Eso es fácil. Nosotros pensábamos que eran 7 nomás, ¿verdad? La Biblia siempre nos sorprende, ¿ya? Entonces, miren, estamos hablando, esto nos recuerdan a las 10 plagas de Egipto. Y hemos de estudiar eso en algún momento, ¿ya? Apocalipsis 16:2. Fue el primero de los 7 ángeles con las 7 plagas, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Nosotros sabemos, por el lenguaje bíblico, que las copas de ira solo van a caer sobre los que tienen la marca de la bestia. ¿Ya? Y ahí estoy poniendo un número muy familiar, que la marca de la bestia no es el 666, pero siempre se lo relaciona con eso, así que lo pongo aquí, ¿ya? Las copas de iras caen sobre ¿quién? Solo sobre los que tienen ¿qué cosa? La marca de la bestia. ¿Cuántas plagas cayeron solo para los egipcios? ¿Cuántas plagas? No. 7. En las 3 primeras plagas, cuando nosotros leemos el Éxodo y empezamos desde el capítulo 7, vemos de que nunca en las 3 primeras plagas se dice que no van a caer sobre el pueblo de Israel. Pueden leer las 3 primeras plagas, nunca. Solamente en la 4ª plaga, en Éxodo 8:22, podemos leerlo, busquen. Éxodo 8:22. Vamos, busquen, pónganme, vean si lo que estoy diciendo es verdad o mentira. Éxodo 8:22. ¿Qué dice Éxodo 8:22? Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual mi pueblo habita, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Muy bien, ahí está claramente, ¿no? ¿Hace una diferencia o no hace una diferencia? ¿Ya? ¿Cómo decía? En el principio. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. ¿Cuál era la tierra de Gosén? ¿Dónde estaban los israelitas? En Gosén. Yo apartaré la tierra de Gosén. Ahorita estas plagas no van a afectar a los israelitas, solo para que vean mi poder. Y eso era, verán, las 3 primeras plagas fueron afectados también los israelitas. Fueron plagas suavitas, ¿ya? Fueron plagas, déjenme ir a mi Biblia, que aquí tengo más. ¿Dónde estamos? Ya me pasé.
No, aquí más acá es. Aquí es. Ya. Entonces, miren, la primera plaga fue la plaga de sangre, ¿verdad? Que todas las aguas se convirtieron en sangre. Fueron afectados también los israelitas, fueron afectados, porque dice que todo el mundo andaba buscando agua, e incluso se pusieron a cavar. La segunda fue una plaga de ranas, vinieron ranas por todo lado. Ya, que bueno, las ranas, no es que las ranas te hagan la gran cosa, ya. Sí, te das asquito, te puede incomodar, pero no es que una rana te pica o te muerde, ¿verdad? Nada que ver. Ya, después vinieron la plaga de los piojos. Esa sí es, aunque yo no sé lo que es tener un piojo en la cabeza, porque extrañamente cada vez que cuando yo era niño se me caían piojos, pero se me morían, no sé por qué. Ya, no sé por qué, es algo raro que me pasaba. En fin, bueno. Debe de ser, bueno, pero sí me ha picado alguno que otro animal. Garrapatas sí me han picado. Y es feo esa cuestión. Incluso los garrapatas dan unas enfermedades. Sí pican. Se le pegan y le chupan. Y sácalas, es bien feo de sacar. Pero los piojos pican. Entonces es una incomodidad un poquito fea. Pero igual no es algo que tú digas, es extraordinario, te vas a morir por piojos. Nadie se muere por piojos, ¿ya? Entonces, pero miren, ya después vino la plaga, por ejemplo, la cuarta plaga es la plaga de las moscas. No eran las moscas que nosotros conocemos. Era la mosca se cree que era una especie como del tábano. No, el tábano. ¿Sabes cuál es el tábano? El tábano ahí en la finca, en la parte del río, esa mosca que te comienza a rodear. Y se te pasa por aquí, se te pasa por acá y se te pone aquí, vos estás acá. O imagínense a veces uno lo pone loco. Imagínense un ejército de esos, 100 moscas por cada persona. Te vuelves loco. Ya, si un mosquito, que los mosquitos no son tan fastidiosos, molesta. Pero el tábano se le compara un poquito, se puede compararla con una avispa. Y a la avispa viene y te está ahí tratando de picar. El tábano es así. Entonces, una especie de mosca de tábano era. Entonces, eso sí era tortuoso, por así decirlo. Y bueno, y las otras plagas, tenemos ya el ganado. Ahí murió todo lo que es todo lo que es la ganadería, la cuestión agropecuaria, podríamos decirlo así. Las úlceras, que imagínense estar forrados de úlceras. Y a veces uno cuando por ahí tiene una ampollita o una cortadita, una raspadita, uno está incómodo. Imagínense estar llenos de úlceras. El granizo, que los que han vivido en la sierra o viven cerca de algún nevado saben cómo es. Y una vez un sábado que estábamos repartiendo libros en Quito me quedé loco cuando granizó. Eso sí ha sido bien. Y eso fue un granizo, o sea, pequeñito, ¿no? Lo que cayó en Egipto fue también algo bastante fuerte. Después la plaga de las langostas, que acabó el poco cultivo que ya quedaba. Después las tinieblas. Imagínense estar en tinieblas. Si hay uno de los castigos más feos que se le puede hacer a una persona privada de la libertad es meterle en un calabozo. Cuando ya estén demasiado malcriados, vamos a decirlo así por nuestras palabras, al calabozo. ¿Qué tiene de particular el calabozo? Hay unos que no tienen, pero ni una ventanita donde entra la luz. Entonces se les castiga y se les deja 1, 2, 3 días, una semana. Depende de lo que tú hayas hecho, ¿ya? Entonces, si con eso no aprendes con nada, ¿ya? Y ahora imagínate todo el país estando así. O sea, y después la muerte de los primogénitos. Todas estas plagas, desde las moscas hasta la muerte de los primogénitos, los israelitas no las sufrieron. Y era increíble, porque dicen que los egipcios iban a la tierra de Gosén, el ganado completo, la hierba completa. Todo tenían ahí. Entonces ahí se dieron cuenta que había un Dios. ¿Me hago entender? Porque está bien, un decir, vamos a poner un ejemplo, que aquí llega una enfermedad a los animales o a las plantas y le cae a todas las fincas de guayabillas, menos a la que tengo yo. La gente se va a sorprender y decir, oye, ¿y qué le hizo usted a la finca? No, yo no hice nada. Entonces, ¿qué va a decir la gente automáticamente? Ahí está la mano de Dios. Qué increíble, todas las fincas tienen ese problema, pero ahí no llegó. Entonces, esa fue la evidencia contundente que tuvo el pueblo de Israel, que era protegido por Dios en esa época. Entonces, miren, ¿cuántas plagas le afectaron al pueblo de Israel? Solamente las 3 primeras, porque eran plagas livianas. Aguas en sangres, ranas o piojos, no era la gran cosa, ¿ya? Pero las otras plagas sí fueron, ¿ya? Entonces, lo mismo. En los 3 primeros
Ay, Fueron afectados los hijos de Dios de una otra manera. Claro, en ese momento la Iglesia Católica estaba en la Santa Inquisición. ¿Hubieron cristianos que murieron en ese periodo? Sí, claro que sí. Perdón, no de los 3 de los 2 primeros 6, perdón. ¿Ya? Pero en las 7 copas de ira son especialmente para las personas que tienen la marca de la bestia. Punto. Y ya hemos hablado de la marca de la bestia. ¿Ya? No vamos a expandirnos en ello. Entonces, el mismo paralelismo con las 10 plagas de Egipto. Perfectamente, ¿verdad que sí? No hay nada más que agregar. Perdón. A ver, un minutito. Ya. Les voy a leer algo que está aquí, que es muy interesante. Dice, lo bueno es que al nivel global los habitantes de la Gran Babilonia simbólica y espiritual del fin serán advertidos con toda claridad y antemano mediante los 4 mensajes angelicales que nos presenta en Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 18. Ahora miren, ¿Babilonia va a ser advertida? Sí. Miren, yo me sorprendí esta semana, conocí una señora. Ella me trajo unos zapatos de niño para que le dé cosiendo. Entonces yo cuando le estaba cosiendo, estaba yo con esta curiosidad de los niños que están usando ahorita mascarillas. Y le digo, ¿hasta cuándo van a usar mascarilla los estudiantes? Dice, a nosotros nos dijeron, dice que por 60 días, de los cuales no sé cuánto irán, yo me imagino que irán unos 30, no sé, no he sacado cuentas. Ya, pero me dice, eso solamente es en la entrada, me decía la señora, porque ya adentro se la quita. ¿y de qué sirve? ¿De qué sirve? De nada, pero bueno, es por cumplir solamente, ¿no? Dice, ¿por qué los niños de verdad no pueden estar todo el día, dice, con mascarilla? Claro que sí. Y ya, es que no puedes. Yo me acuerdo cuando recién empezó todo esto de la enfermedad 19, yo un tiempo me acuerdo cuando yo salía a comprar, de ley tenías que ir con eso. Madre mía, yo hacía trampa siempre, o sea, yo cogía la mascarilla y la acomodaba de tal manera que me queda abierta por la parte de acá abajo. Entonces yo respiraba por la parte de acá abajo, pero parecía que tenía puesta la mascarilla. Entonces yo, y siempre mis deseos de vivir y deseos de morir, punto. Yo no voy a estar así con esa cosa, me acuerdo. Y bueno, al fin y al cabo sabemos que esas mascarillas no prevenían, una mascarilla no previene absolutamente ninguna enfermedad. Y esto una vez Antes se te pega más rápido. una vez lo expliqué, lo vi que lo explicaba un científico, que él cogía una linterna y cogía una mascarilla. Y él prendía la linterna y la luz atravesaba a través de la mascarilla. Y él decía, las partículas de la luz son más grandes que las bacterias, ¿ya? Que las bacterias. Y si las partículas de la luz pueden atravesar la mascarilla, las bacterias también lo pueden hacer. Y los virus y las bacterias lo pueden hacer, dijo él. Entonces esto nos sirve, decía él. O sea, si uno quisiera protegerse, uno tendría que usar esa que tengo yo allá. Ese sí. Esa sí te medio protege, gracias. Ya. Que no es nada barato. Una máscara de estas tampoco, ¿no? Para que la gente se haga una idea, ¿no? Ya, esto sí protege. Incluso el filtro está protegido por plástico. Entonces, aunque a mí me destornudaran en la cara, ¿dónde cae él? Aquí. Pero si este filtro estuviera expuesto, ya, estoy frito. Así de simple. Incluso esta máscara que la compré de segunda, la compró un doctor, que él usaba esto en la época de la pandemia. Entonces, mira, en un doctor, él sabía que esto sí protegía. Ya, y las mascarillas, esas no se estila, porque si el virus es aéreo, ¿qué sucede? Se te pega la mascarilla y es más, hasta más fácil para poderla... Ahí queda, ¿no? Entonces solamente... Perdón, la sangre se vuelve ácida y ahí proliferan más pronto los virus, las bacterias y los hongos. Y si hubiera un virus en el ambiente, pues lo absorbe y la persona se enferma mucho más. Así de siempre. Entonces, si quieren realmente protegerse algún rato que hay una nevera enfermedad, pero una máscara de estas vale como $130, $140. Imagínate comprarle a una familia de 5 personas 5 de estas máscaras. Yo la compré de segunda antes que me digan algo, ¿no? A un precio, ni a mitad de precio, creo que la compré como en $50, $60, ¿ya? Y la uso para fumigar a veces ciertos químicos que tengo que usar para matar las plantas que están en el carretero de mi finca. Punto. Antes de que alguien me diga, el hermano Nelson usa agroquímicos, ¿ya? Entonces eso. Entonces miren, solamente algo así podría realmente proteger. Entonces bueno, volviendo acá a lo que estábamos. Entonces la señora me decía, y yo le decía, yo le decía a estas personas, le digo, pero ni siquiera eso ni la vacu, le digo, realmente servía. Le digo, porque uno se ponía, le digo, igual se enfermaba. Yo le digo así, yo no me puse ninguna. Y la señora me dice, en mi familia todos nos pusimos las vacu,
Pero hubo un hermano, dice, mío, que no quiso ponerse, dijo. Y le digo, y más que seguro, le digo, más sano que ustedes, le digo así. La verdad, nunca le dio nada a él. Dice, nosotros nos pusimos, igual nos dio, o sea, ellos mismos, miren, y este personaje me imagino que ni siquiera es cristiano, porque esa señora no era cristiana. Pero hay personas que sí han sido inteligentes, ¿ya? Y como yo he dicho varias veces, cuando comenzó este tema de las vacus, cuando yo vi todo esto, yo sabía que un medicamento no se puede lanzar de la noche a la mañana. Sí, yo sí sabía eso. Entonces dije, medio raro esta cuestión. Dije, vamos a ver qué pasa. Dije yo, voy a ser de los últimos en ponerme esa movida, dije entre mí. Y yo cuando vi toda la controversia que se desató, yo me di cuenta, dije, dije, este ha sido realmente el problema, como quien dijera, este ha sido el verdadero objetivo, que todo el mundo se ponga esto. Entonces yo no me puse nada, gracias a Dios, y seguimos aquí vivos, ya, y completos. Y he estado con gente enferma, he estado por medio país y no ha pasado hasta el día de hoy nada, gracias a Dios, ¿ya? Entonces, hay personas que aunque no entienden la Biblia, no entienden ni siquiera todo lo que está sucediendo, sí comprenden algo. Estamos hablando de Babilonia, me salió un poquito del tema, pero vamos a hablar del nuevo orden mundial. ¿Cuántas personas saben que se está promoviendo un nuevo orden mundial? Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Tú has escuchado el nuevo orden mundial? Todo el mundo ha escuchado esto. Ya las películas te lo dicen así en la cara. Te lo escupen en la cara, básicamente. Es increíble. Todo el mundo sabe que existe un nuevo orden mundial. Todo el mundo sabe que nos dirigimos hacia un nuevo orden mundial. Casi todo el mundo ha sido advertido contra el nuevo orden mundial. Y verán, yo cuando hablo con las personas, yo ya ni les cito la Biblia. Yo cuando hablo con las personas, al final les cito la Biblia, para que vean que no es una cuestión religiosa. Y les comienzo a hablar del nuevo orden mundial. Y ahorita estoy hablando a las personas de que cuando tengo la oportunidad, no con todos, de que se preparen porque viene otra pandemia, porque se acaba de firmar el tratado pandémico, Le digo, entonces si firmaron eso es porque se viene una nueva pandemia. Ya, todo el mundo sabe. Yo me he sorprendido con personas que usted dice, ¿y ese qué? Sabe. Entonces, ¿Babilonia ha sido advertida? Claro que sí. Todo el mundo sabe. ¿Quién tomará la decisión? Y aquí es la cuestión. Nosotros estamos tan metidos, bueno, tal vez nosotros no, pero la gran mayoría del mundo está tan metido en el sistema que es casi imposible salir de él. Porque el sistema es cómodo. ¿Qué es más fácil? ¿Trabajar sentados en una oficina o trabajar labrando la tierra? La oficina es mucho más cómoda. Y para personas, y disculpen lo que voy a decir, para personas que ni siquiera están acostumbradas a bañarse con agua fría, irse a vivir al campo es algo que nunca va a pasar para ellos. Porque en el campo no hay comodidades. En el campo hay privilegios que nunca vas a encontrar en una ciudad. Sí, pero no hay comodidades. En el campo tenemos el privilegio de que hasta la comida se nos daña, de tanta que hay. El agua es pura. El ambiente es sano y limpio. Puedes respirar con toda la facilidad del mundo. A diferencia de aquí, yo sé que cuando llueve, por ejemplo, en las grandes ciudades, ¿cómo cae esa lluvia? Con suciedad, que tienes que coger la ropa y guardarla. Aquí puede llover todo lo que quieras, la ropa no se te mancha. Porque incluso las nubes, el aire, el agua que está en el cielo es puro. Pero en el smog de la ciudad te contamina la lluvia. Aunque tú cojas agua de lluvia, ya baja contaminada por el smog, por el humo. Ya ni siquiera el agua es pura que cae del cielo. Pero aquí tenemos privilegios hasta decir, aquí al frente, nomás si yo quisiera comerme hoy una caña, voy y me como y nadie me dice nada. Porque ahí hasta se le daña la caña al vecino. No me va a decir nada. Ya. Pero en la ciudad, aquí hay en la ciudad comodidad. En la ciudad hay distracciones, hay comida muy deliciosa, hay comodidades, hay transporte, no tienes que ni caminar. Para todo necesitas. Ahí viene la otra cuestión. Gracias, Picolín. Para todo se necesita dinero. Entonces tú tienes que trabajar para el sistema, para vivir en el sistema, para estar cómodo en el sistema. Entonces el momento en que tú sales del sistema y ves el mundo real, yo lo sé llamar a esto, sales de la Matrix. Porque cuando uno está en el campo es como otra realidad, es increíble. Yo no sé explicarlo. Pero uno está aquí, es otra historia. Y uno entiende cuánto cuesta un verde. Ya, uno en el campo entiende cuánto cuesta un verde. Y que uno en la ciudad coge y compra y uno no sabe ni cuánto tiempo se tomó ese verde para poder salir.
Para venir hasta acá. Para llegar acá, que tú lo hagas patacones o un majadito, lo que tú quieras. Un año pasó. Pero tú nunca consideras ese año. Una piña. La otra vez que nos comimos una piña. Qué rica esa piña. La piña más rica que he comido en mi vida. Y no te dimos porque no estabas. ¿Cuánto tiempo tardó también esa piña en salir? Un año. Un año. Pero qué piña también. Entonces, miren. Todo el mundo sabe acerca del nuevo orden mundial. Dios ha permitido de una u otra manera que Babilonia sea advertida. Y lo va a hacer, y ahorita todo el mundo tiene una idea, no clara, pero sí básica de esto. Pero en algún momento, cuando comience a darse el mensaje de los tres ángeles, que lo estudiaremos en un estudio posterior, el mundo entero va a entender ya la diferencia, vamos a decirlo así, entre el gobierno de Dios y el gobierno de Satanás. Entonces muchos por comodidad van a acoplarse al sistema del nuevo orden mundial, el cual va a ser un sistema, entre comillas hablando, maravilloso. Va a ser un sistema maravilloso, pero va a ser un sistema que va a ser fugaz, porque por un breve tiempo dirán paz y seguridad. ¿Cuál es el lema de la ONU? Paz y seguridad. Va por un breve tiempo, va a haber paz y todo el mundo va a ser perfecto por un breve tiempo. Estamos hablando posiblemente de semanas o quizás meses en el mejor de los casos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que de repente vendrá destrucción repentina sobre ellos. Porque es algo que es ilusorio, es algo que no puede ser real. No puede. Es como, por ejemplo, miren, algo que yo he visto, que hay parejas modernas, por usar alguna mala palabra, que tienen 2 o 3 parejas. Hombres que tienen 2 o 3 mujeres o a la viceversa. Por más bonita, entre comillas, hablando mundanamente, que se vea esta relación, nunca dura. No hay, porque el ser humano, hombres y mujeres, estamos hechos solo para tener una pareja. Punto. Pero si tú tienes 2 mujeres o 3 mujeres, eso te dura así. Y la Biblia es un claro ejemplo de eso. Vamos a los patriarcas. Tenían varias esposas y miren cómo era la convivencia de ellos, cómo era la convivencia con los hijos se odiaban entre hermanos, un desastre, no funciona, ya, no funciona la poligamia, creo que se llama eso, si no estoy mal, no funciona, de una u otra manera se es infeliz, ¿sí? Entonces, el mundo entero en algún momento va a ser advertido por medio del mensaje de los 3 ángeles. El tercer ángel, Apocalipsis 14, 9 al 11. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué prefieren ustedes? ¿En recibir la ira de Dios o la ira de Satanás? Yo prefiero 1000 veces que el diablo me tenga bronca que me tenga bronca Dios. Sí. Porque el diablo, yo sé que el diablo tiene poder, no vamos a decir que no, pero a comparación de perder la gracia divina, no es nada. O sea, los castigos, o sea, lo que Satanás tiene preparado, vamos a decirlo así, lo que Satanás tiene preparado para los hijos de Dios no se compara a lo terrible que va a ser lo que tiene Dios preparado para los que acepten la marca de la bestia. O sea, no se compara en lo más mínimo. O sea, muchos a veces tenemos miedo de que, cuando vean estas cosas y vamos a ser perseguidos, vamos a pasar mal, pero la van a pasar peor los que reciban las copas de la ira. Eso sí la van a pasar, pero 1000 veces peor de lo que vayamos a pasar nosotros. No estoy exagerando, créanme. No estoy exagerando. Ya no se le compara. Ni siquiera podemos hacernos una idea clara de lo que significa. Imagínense ustedes. O sea, bueno, dejémoslo nomás ahí. Para no hacer tan largo el estudio que ya se me está yendo el tiempo. Sacamos esto. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. ¿Salid de dónde? De Babilonia. Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de Babilonia, salid de la confusión, salid del sistema del nuevo orden mundial. Sí, algún ratito va a tocar dejar teléfonos, laptops, todo lo que es digital. Salid del sistema de Babilonia.
Porque miren, siempre que pasa algo al nivel mundial, ¿qué es lo que son más afectadas? Las ciudades. Las ciudades. Las ciudades. Y eso lo vimos cuando pasó la pandemia del año 2020. Yo estaba en Pero Vicente, se sintió, pero fue suave. Había comida, no faltaba el que vendía verdes, naranjas, no faltó, o sea, pero la gente que estuvo en las ciudades, solo los que pasaron en las ciudades pueden saber cómo la pasaron. En la ciudad. Ya, allá, ¿cuántos habitantes tiene Quito? 2 millones creo que ya tiene. 3 millones, quedémonos en 3 millones. ¿Saben lo que es dar de comer a 3 millones de habitantes? ¿De dónde sacas los recursos para eso? ¿De dónde sacas el transporte para eso? Se eliminó el parque de comercio en el mercado de San Roque. Cuando hay paros es muy difícil estar en Un la simple capital, paro. porque todo se desabastece, se vuelve más caro y es difícil encontrarlo. Entonces una cebollita blanca que puede costar unos 50 centavitos, de pronto es 2.50 enlatado. Qué bestia. Y si lo quieres, porque hay más gente que lo está Que lo pidiendo. va a pagar, lo va a pagar. Rápido. Eso a mí me dijo una vez un señor que donde se compró los materiales en el almacén grandote, en el paro que hubo el 2019, él me decía que él tiene mucho dinero, es un señor de mucho dinero, un millonario podemos decirlo así. Es el mayor proveedor de lo que son de insumos para arreglos de zapatos en el país, entonces tiene dinero de sobra. Y él decía que cuando hubo el paro él quería comprar una botella de agua de 25 centavos y nadie le quería vender. Y él tenía plata, decía, si a mí me decían $5 yo pagaba. Y una botella de agua nadie le quiso vender. Y él anda con su fajo de billetes mínimo ahí siempre en el bolsillo. Y no podía conseguir una botella de agua. Aquí, aunque nos corten el agua, aquí llueve. Pones el tanque en la chorrera y se acabó. Pero ¿y en Quito? En Guayaquil. Entonces, ¿cómo abastecemos una ciudad de 3 millones de personas? Si comienzan a morir los proveedores, los transportistas, los que hacen mantenimiento del agua potable. Y algunos campesinos. Y por ahí los campesinos. Porque también les pusieron en el brazo. Sí, no digamos la palabra. Entonces, la próxima pandemia va a ser terrible. Porque nosotros sabemos que no va a ser un virus, sino van a ser los efectos de las vacunas. Pero eso será otro tema, ¿ya? Entonces, salid de ella, pueblo mío, si no queréis ser partícipe de sus plagas. Ya vimos lo que vimos en el año 2020. Tontamente, la mayoría de las personas creen que no va a volver a pasar nada, pero lo que se viene es 20 veces peor. No lo digo yo, lo dice la ONU. Y lo dice la Organización Mundial de la Salud, que es el brazo derecho de la ONU. Gracias. Vamos terminando. Apocalipsis 9, 20, 21. Vamos a leer ahí. Apocalipsis 9, 20, 21. Dice la palabra del Señor. Amén. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios, y a las imágenes de oro y plata y bronce y piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Muy bien. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos adorado un demonio? Sin saberlo, Que sí. diga que no sin saberlo, sí. Sí. ¿Cuáles son los famosos demonios entonces? Sí, todo el mundo puede ser. Menciónenme un demonio que hayan adorado. La Virgen María. La Virgen María. Eso es un demonio. La cima. Así. Ay, Dios mío, siempre me como las. Imágenes. Quedémonos con las imágenes. Después. Ese es un demonio. Imágenes. Ahí resumes a todos los santos. El Santísimo que parece un ventilador. Miren, les voy a leer. Déjenme ver. Todas las imágenes son un demonio. Bien, puede ser. Miren, les voy a leer esto. Dice. Ya. No, otras plagas, Roma y tal, perdón. Ya. Entonces, miren, las imágenes serían los demonios, ¿verdad? ¿De qué más tenemos? ¿Dónde estábamos leyendo? Me perdí. Ah, aquí está. A los demonios de oro, de plata, de bronce y no pueden oír ni ver, no se arrepintieron de... También se habla de los homicidios. ¿Cuáles serán esos homicidios? El hecho de odiar a alguien también es un... Sí, pero vamos a una cuestión bien histórica.
Aquí nos cometieron muchos homicidios en esta época. Demasiados, por millones y millones mataron a los sacerdotes católicos. Muy bien. ¿Qué más? Dice que también de sus hurtos. Y de sus hurtos, claro. ¿A qué se referirá? Robos. Nos robaron a nuestros antepasados todo el oro de nuestras tierras. ¿Ya? Y bueno, también habla de su fornica. Esto creo que ya... El ecumenismo. Obviamente. Ahí es. El ecumenismo político y espiritual. Unión de la religión. Ah, Lo que promueve el Papa. Entonces, a pesar de que tuvieron estos castigos de parte de los musulmanes, dice que no se arrepintieron de adorar a los demonios, a las imágenes, de cometer sus homicidios, la persecución de los cristianos, de sus hurtos, de todo lo que han robado y siguen robando, y de su fornicación, ya que eso se refiere al ecumenismo. Estamos hablando de las relaciones ilícitas tanto con la política como con las religiones, ¿ya? ¿Se arrepintieron de eso? No. ¿Siguieron lo mismo? Sí. Ya, lastimosamente. Y como no se arrepintieron de esto, es necesario ¿qué cosa? Fácil, las 7 copas. Si no aprendiste con las primeras 3 plagas, ya vienen 7. Y esas 7 van a ser terribles. Dios quiso que Roma se arrepintiese de sus maldades y se salve. ¿Dios ha querido salvar a Babilonia? Claro que sí. ¿Se acuerdan del rey de Babilonia que se salvó? ¿Cómo se llamaba? Claro. El rey de la gran Babilonia, de la época de Daniel. ¿Se pudo salvar Nabucodonosor, el rey de Babilonia? Claro. ¿Se podría salvar el Papa? Sí. No quieren, ellos mueren así. Son orgullosos. Se pudiera salvar hasta el Papa, si él quisiera. Si él quisiera. Porque la misericordia de Dios tiene límites. La misericordia de Dios tiene límites. Dios quiere que todo el mundo, ¿qué cosa? Vamos a decirlo esto, verán. El amor de Dios tiene límites, el amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios abarca todo, al punto de que muere por sus propios enemigos, por los propios que le mataron, ¿ya? Pero Dios también es un Dios justo. Yo te quiero, yo te amo. Y yo tengo una esposa, ¿ya? Tengo una esposa y le doy todo, le soy fiel. Le mantengo, le proveo, la protejo, le doy todo. No tiene ni que trabajar, ni le pido que trabaje. ¿Será justo que ella coja y me traicione? Entonces mi amor se limita a mi justicia. Entonces yo la amo, pero no fue justo lo que tú me hiciste, así que lo siento mucho. Y esa es la historia de muchos hombres y de muchas mujeres. Porque esto no es que solamente los hombres o las mujeres, no. Esto es la historia de muchos hombres y de muchas mujeres que han tenido, y yo he visto mujeres incluso, y hombres, ya, pero a veces como que se ve un poquito más en el caso de las mujeres, ¿verdad? Mujeres que han tenido al hombre perfecto y lo único que les ha quedado es llorar toda su vida por no saberlo apreciar. Porque conseguirte otro santo así, consíguetelo si puedes. Y también aplica a los hombres que han tenido buenas mujeres y no las han sabido aprovechar, ¿ya? Entonces, bueno, pero en este mundo moderno de hoy en la actualidad, lastimosamente, las mujeres se han perdido bastante el rumbo, sinceramente, o sea, en el pasado vuelta eran más los hombres que eran más tontos, vamos a decirlo así, ¿ya? Pero en la actualidad vuelta se ha volteado el papel, son más las mujeres que son más insensatas que los hombres, ¿ya? No digo que no hay hombres insensatos, hay un montón, sinceramente, pero en los papeles se han invertido, es impresionante, les digo, así es como por ejemplo antes, ¿quién conquistaba a quién? ¿El hombre no era el que conquistaba a la mujer? Pero yo he visto mujeres que cogen y blum, se te declaran, se te lanzan, y a mí me ha pasado. Y yo no es que soy alguien por ahí que anda, a mí me ha pasado de mujeres que, y no estoy hablando de buenas mujeres, estoy hablando de malas mujeres, vamos a aclarar. Ya, estoy hablando de malas mujeres que cogen y te lanzan de una en indirecta o te dicen, mira,
Y uno se queda, ha pasado. Y cuánto más a los hombres, no, es que de verdad eso corre, porque al menos de los que piensan, ¿qué dicen? ¿Y esta por qué? O sea, es hasta asustarse, porque qué mujeres tan... Y una vez me pasó eso, pero bueno, es una larga historia, ya hace muchos años, en fin. Entonces, miren, volvemos acá. Ya que no aprendiste a la buena, te va a tocar aprender a la mala, básicamente. Dios siempre quiso salvar a Babilonia, pudo salvar al primer gran rey de Babilonia y no va a poder salvar a todos los que, claro, podría ser. Miren, yo no lo sé. ¿Quién sabe a lo largo de estos 1260 años y un poquito más, de hecho, cuántos papas habrán salvado? No lo sé. Habría que hacer todo un seguimiento de todos los papas, ¿no? Pero la misericordia de Dios es grande. ¿Ya? Y si alguien de todo corazón realmente, vamos a decirlo así, aceptó a Dios, podría salvarse. Solamente es algo que lo podemos saber en el cielo, ¿ya? Miren, ninguno de los que estamos aquí presentes tal vez ha matado a alguien. Les digo, ni de los que están viendo quizás este video. Pero aún así en la Biblia hay muchos asesinos que se salvaron. ¿Cuántos cristianos mató Pablo? ¿De cuántas muertes fue partícipe? Fueron algunas muertes. ¿Y después? Algunas muertes. Porque tal vez él con sus propias manos no los mató, pero sí entregó a muchos cristianos. Por eso Pablo donde iba le tenían miedo. Era muy famoso, en el mal sentido de la palabra. Y aún así, él se salvó o no se salvó. Todo un enemigo de Dios convirtiéndose en un salvador. Es increíble. Entonces Dios puede salvar a quien sea que se lo permita. La historia se repite y Jesucristo tuvo que llorar nuevamente por la dureza de aquellos que decían ser sus representantes en la tierra, pero de que no querían arrepentirse de sus diversas maldades. ¿Quién es el representante de Cristo en la tierra? Según la Iglesia Católica. Según la Iglesia Católica. No según la Biblia. ¿Quién es el representante de Cristo en la tierra según la Biblia? El Espíritu Santo. Según la Biblia. Según la Biblia. Según la Iglesia Católica, el Papa. Y los, entre comillas, oficialmente reconocidos como los representantes de Dios en la tierra, no se quieren salvar. ¿Qué queda más que hacer? Llorar por ellos, ¿verdad? La historia se repite. ¿Qué pasó con los sumos sacerdotes? Los sacerdotes de la época de Cristo. ¿No eran los representantes de Dios en la tierra? Claro que sí. Eran los que llevaban la Torá. Los que llevaban la verdad al pueblo. Y no fueron ahí los mismos que cogieron e incitaron a que lo matasen. Qué triste. Imagínense ustedes ponerse en... Tratemos, ¿no? De ponernos... Que no lo vamos a poder hacer, pero tratemos de ponernos en los zapatos de Cristo. Y ver que a los que tenían que representarte, los que tenían que representar la verdad, te están matando a vos que eres la verdad. O sea, imagínense qué tristeza eso, ¿no? Es como que a un padre lo maten sus propios hijos. ¿Se imaginan algo así? ¡Qué horrible! O sea, eso es algo que no se puede uno ni siquiera imaginar, ¿no? Ni se puede uno imaginar. Pero imagínense que a un padre lo maten sus propios hijos. O sea, tiene que ser algo... o sea, es algo que no, ni siquiera se ve en la maldad de este mundo. Cosas así, casi no. Sí pasan cosas así, pero no se ven casi, no es algo muy común, es algo extraordinario de ver, pero bueno. Entonces miren, Apocalipsis 18, 1 al 5 dice: en un momento cayó Babilonia y se despedazó, gemí sobre ellos, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos, cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Jeremías 51, 8 y 9. Y también lo mismo se ve en Apocalipsis 18, 1 al 5. Le curamos a Babilonia, pero no ha querido sanarse. Esto, un ejemplo clarito, es como coger a una persona que tiene problemas de drogas, lo rehabilitas, lo dejas sanito, purito, lo dejas gordito, le enseñas hasta una profesión. Tiene que algún día irse. Tal vez pase un año encerrado, lo sueltas. Y al año otra vez recae. Lo sanamos, ¿verdad? Pero no ha querido curarse. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Ya no hay nada que hacer. Solamente toca llorar por él. Nada más. Entonces, la salvación de Dios no tiene límites. Dios puede salvar al que sea. La gracia de Dios no tiene límites. Dios puede... Una vez tenía un amigo que lastimosamente falleció. Y él decía, Nelson me decía, lo que yo hice no tiene el perdón de Dios, me decía. Hizo algo bien feo, la verdad. Bien feo. No lo voy a decir en cámaras, pero hizo algo bien feo. Y yo le decía,
le decía, mira, el perdón de Dios, le digo, la gracia de Dios no tiene límites. Dios puede perdonar al que sea, y es verdad, Dios puede perdonar al que sea, al que haya hecho lo que sea. No tiene límites el perdón de Dios. Pero lastimosamente Él no. Dios lo podía perdonar, y más que seguro Dios lo perdonó, pero Él no se perdonó a sí mismo, así que un triste final tuvo Él. Bueno. Miren, esto es muy interesante. De paso se ha dicho que tal como Roma estaba conformada en la antigüedad por esas tres partes, también Babilonia simbólica y espiritual del fin estará conformado por tres partes. Y de la misma manera como en la antigüedad Roma colapsó desintegrándose, también la Babilonia simbólica y espiritual del fin colapsará finalmente y se desintegrará cuando retorne Jesucristo. Veas Apocalipsis 6, 13 y 14, 19. A ver, ¿se acuerdan en cuántas partes quedó Jezabel cuando murió? En 3 partes. Les pueden ir a la historia, no tengo el pasaje bíblico en la mente, ¿ya? ¿En cuántas partes va a quedar destruida Babilonia? En Apocalipsis 16, 19. Vamos a ver en cuántas partes queda destruida Babilonia. Y la gran ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ¿En furor cuántas de su- partes dice que es destruida Babilonia? En 3. En 3 partes. Interesante. ¿Por qué en 3 partes? La respuesta está en el versículo 13, 16, 13. Respuesta en el 16. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Cuántos son los poderes de Babilonia? Son 3. El dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Cuántos son los poderes del cielo? Son 3. Estos 3 quedan divididos, pero arriba están unidos. ¿Me hago entender? Por usar una palabra tal vez no tan convencional, esta triunidad queda desintegrada. Babilonia queda dividida, separada. Es como un matrimonio. Está el esposo, la esposa y el hijo, y los 3 no se llevan. ¿Qué pasa con esa familia? No hay familia, hay destrucción, hay desgracia. Pero si los 3 son unidos, qué interesante. ¿Qué tal? Puedo poner un ejemplo bien sencillito. El papá es un neurocirujano, la mamá es una doctora. ¿Qué fuera bueno que estudiara el hijo? Medicina, pues, ¿verdad? ¿O sería mejor que se haga abogado? Pues sería un tonto, ¿no? Teniendo 2 padres profesionales en la salud, que incluso tienen hasta una clínica, y el otro se va a hacer abogado, es un tonto. Pero ¿qué tal si él se hace doctor? Y que obviamente, ¿quién va a heredar todo eso? El hijo, ¿verdad? Entonces, la unión hace la fuerza, ¿verdad? Pero ¿qué tal si cada uno tiene su profesión, o cada quien tiene su camino? Es difícil una unidad, me voy a entender. Pero ¿qué tal si, vuelvo al ejemplo que les dije, no, el papá es doctor, el hijo es doctor? Hasta algo en común tienen, hay una mayor unidad. Entonces, miren, Babilonia se queda dividida en ¿cuántas partes? En 3 partes. Eso significa que se desintegra. Lo mismo que le pasó a Jezabel. Solamente encontraron, creo que era el cráneo, las manos, y no me acuerdo qué más que fue que encontraron. 3 partes nomás se encontró de Jezabel cuando terminaron de comérselo los perros. Un símbolo de Babilonia del tiempo del fin. Y creo que también la estatua de Baal en una parte de la historia también creo que se divide en 3 partes, creo que. No me acuerdo. No estoy seguro, no me acuerdo. Ya. Pero bueno, tenemos esta división de la triunidad, de la trinidad babilónica, satánica, que queda dividida, destruida totalmente. Estos son los 3 pilares del nuevo orden mundial. De hecho, el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Ya? Ya lo analizaremos más adelante. ¿Ya? Y en el cielo vuelta tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que ellos nunca van a dividirse, ellos están unidos. Y Satanás, mira, Satanás no es tonto, él imita el poder divino. Allá son 3, aquí también vamos a ser 3.
Porque es la fórmula, así funciona de hecho. Es como por ejemplo en la directiva de una empresa donde que se siempre está el presidente, el secretario y el tesorero. Tiene que haber esos 3 cargos, sí o sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Es una ley básica. Pero eso deriva del presidente. Ya. Pero un presidente, un vicepresidente tiene que tener un secretario. Y a su vez tiene que haber un tesorero, el que administra las... Entonces, ahí funciona. De que hay un presidente, un vicepresidente, un copresidente, y eso es opcional. E incluso en el Imperio Romano algunas veces hubo ¿cómo se llama? Un triunvirato, creo que era la triunvirato, ¿no? En el cual Roma era gobernado por 3 y funcionaba bien. Pero en la historia también, alguna vez que hubo ese triunvirato, por ahí falló uno, la unión se... Hay una historia, no me acuerdo los nombres, ¿no? Cuando habían 3 justamente, vamos a decirlo así, Césares. Uno de ellos era el que ponía el money. Él fallece. Y los otros 2 no se llevaban tan bien. Ahí quedó todo. El que muere era el que era el chicle de esa unión, vamos a decirlo así. Y justamente perece. Y quedó todo ahí del Imperio Romano. Entonces, esa es la famosa Trinidad satánica. Y aquí, otro paréntesis para las personas que son antitrinitarias. Es que como Satanás tiene una trinidad, la trinidad es satánica, Dios no puede ser 3, tiene que ser 2, porque Satanás usa 3. No tiene que ver nada de eso. Satanás imita los de Dios. ¿Cuántos mandamientos hay en la Biblia satánica? Adivinen. 10. 10 mandamientos. No sé cuáles son, sinceramente. Ni me interesa mucho, la verdad. Pero sé que son 10 mandamientos. Miren, y está la Biblia de Dios y está también la Biblia satánica. ¿Por eso vamos a desechar la Biblia? No. Satanás siempre imita, siempre copia. Existe la cábala, ¿ya? Pero también existe el significado de los números en la Biblia. El hecho de que Satanás use la cábala significa que nosotros no vamos a buscar significado en los números en la Biblia. No, porque Satanás copia. Eso es todo, ¿ya? Entonces miren, ¿no? ¿Dónde me quedé? Me perdí. No, aquí estoy. Muy bien. Entonces, Babilonia al final queda dividida en 3 partes. O sea, su fuerza se divide. Esa es toda la palabra. ¿Sí? Nada más. Ya. Estamos en el fin. Miren, el Islam es monoteísta y no idólatra. Es por eso que Dios pudo utilizarlo para castigar a Roma, que estaba en abierta rebelión con el primer y segundo mandamiento de la ley de Dios. Bueno, en pocas palabras, el mundo musulmán, el mundo islam, tiene un solo Dios, que es Jehová. Ellos creo que no entienden el concepto del Hijo y del Espíritu Santo, pero creen en un Dios. De una u otra manera eso les hizo, vamos a decirlo así, medios aceptables para Dios para poderlos utilizar contra Roma o contra el papado. ¿Cuántos santos hay en la Iglesia Católica? Hay muchos. Bueno, yo sé que el calendario que nosotros usamos, el calendario griego, cada día de la semana está dedicado a un santo. Ya, y yo creo que cada año cambian de santo. Tienen veranos. Ya. Entonces, no estoy seguro, pero creo que una vez escuché que hay más de 1000, no sé si eran más de 2000 o de 3000, pero hay más de 1000 santos de la iglesia. O sea, tienen un santo para todo. No estoy exagerando. Tienen un santo para la lluvia, un santo para los ríos, un santo para la fidelidad, un santo para... Tienen un santo para conseguir pareja. La madre. San Antonio de cabeza para conseguir pareja, madre mía. No me la sabía. Para buscarme uno de esos. No, mentira. Ya. Entonces imagínense. Ahora, ¿a qué nos recuerda eso? Las civilizaciones paganas. ¿Cuántos santos tenían? ¿O cuántos dioses tenían? Tenían dioses para todo. Vamos a los griegos. Tenían el dios de la guerra. Tenían el dios ¿de qué más? Tenían el dios de la guerra. Tenían el dios del inframundo. El dios Poseidón, que era de las aguas. Tienen el dios de la sabiduría. Y los más conocidos son esos, pero ahí hay un montón. Vamos con los hindús. No tienen miles de santos también. De dioses, perdón. Miles de dioses también. Vamos a nuestros antepasados, los indígenas. ¿No tienen un montón de dioses también? El dios de la madre tierra, el padre sol, la lluvia. No tenían de los bosques o de las plantas. Hay un montón. Entonces,
¿Qué es el papado? ¿Qué es el papado? ¿Qué es la Iglesia Católica? Es simplemente la derivación de todo el paganismo. Ya tienen santos, pero no sé cuántos santos. Sé que son miles, eso sí sé. Ya, pero el Islam o los protestantes cristianos, ¿cuántos dioses tenemos? Uno solo, por así decirlo en pocas palabras. Ya. Bueno, aquí me adelanto a un tema que vamos a tenerlo más adelante en Apocalipsis 12:16. ¿Qué dice Apocalipsis 12:16? Ya terminamos con esto, ya. Sí, es un poco larguito el tema, pero ha valido la pena. Apocalipsis 12:16. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y disolvió el río que el dragón había echado de su boca. ¿Cuál es la tierra que ayudó a la mujer? En profecías, ya la vamos a llegar a Apocalipsis 12, es el descubrimiento de América. Porque los protestantes que estaban huyendo de la Grande Inquisición, ¿a dónde vinieron a refugiarse? América, específicamente América del Norte, ¿ya? Por un lado, ¿saben cuál también es otro significado de la tierra? Los musulmanes. Les voy a leer aquí una historia. Miren, además debemos recordar que en la época del inicio de la Reforma Protestante, Carlos V deseaba destruir la Reforma. O sea, había un rey que quería destruir la Reforma Protestante. Por cada vez que quería hacerlo, tuvo que cambiar de planes por causa de los ataques musulmanes. O sea, él cogió y hacía un complot total para extinguir a los protestantes. En eso que ya iba a hacer el ataque, adivinen quiénes venían a atacarlos, los musulmanes. A la final tenía que él mismo, yo no sé con qué cara, ir a los protestantes, hacer alianza con ellos para poderse defender contra los musulmanes, ¿ya? Y sin hacer tan larga la historia, eso pasó vez tras vez, tras vez, tras vez. Entonces, el hombre muy indignado, lastimosamente, murió sin poder lograrlo. Y miren, Carlos V abdicó el trono imperial, profundamente frustrado y desilusionado por fracaso de su intento de hacer desaparecer el protestantismo. Se retiró a San Jerónimo de Yuste, una villa pequeña pero suntuosa, ubicada junto a un monasterio en España. Uno de sus últimos actos fue encomendar a su hijo Felipe que se encargara de que los herejes en España fueran reprimidos sin ninguna consideración por ningún ruego o favor. Pero sabemos que la Reforma Protestante no pudo ser aplacada. El mundo musulmán ayudó bastante, o mejor dicho, Dios por medio del mundo musulmán. Así que bueno, esa es la historia, ¿ya? Bueno, esta es otra historia, pero bueno, dice aquí, una de las consecuencias de la influencia del Islam fue la Revolución Francesa también, que infligió la herida mortal al papado en 1798. O sea, también algo que parece, no sé aquí, esta historia no me la sé sinceramente. De una otra manera también los musulmanes tuvieron que ver algo por ahí con la Revolución Francesa, que también fue lo que le dio la herida mortal al papado en 1798, donde terminan los 1260 años que tuvieron de poderío mundial. Sí. Y miren, aquí queda esto para un tema posterior, que es el que vamos a seguir, que es de Daniel 11. Pongan atención a esto, aquí terminamos. Fue así como el Islam terminó de cumplir su rol profético al atormentar a Roma mediante los primeros dos ayes de la quinta y la sexta trompeta, azotando y conquistando a Roma Oriental y azotando y destronando de manera indirecta el papado de Roma Occidental, que en aquel entonces perdió su autoridad mundial temporalmente. En el año 1840, verán, aquí terminamos el tema con esto, pongan, aquí queda ya la apertura para estudiar justamente Daniel 11, y eso es lo que yo estaba esperando. En 1798, el papado pierde su poderío político y mundial, básicamente, en 1798. En 1840, solamente 42 años después, 1840, vuelta el mundo musulmán. El mundo musulmán pierde su poder. Solo 42 años hay de diferencia entre estas dos pérdidas. Los dos pasan básicamente a la historia, ¿verdad? Básicamente. Desde entonces, tanto el papado como los musulmanes están en una constante lucha por llegar a la supremacía mundial. Si ustedes se ponen a analizar,
La guerra que hoy se está librando allá en Oriente es Occidente contra Oriente. Vamos a la cuestión de economía. ¿Cuáles son las dos potencias económicas mundiales más poderosas del mundo? Estados Unidos y China. ¿China a dónde pertenece? A Oriente. Él es el sol naciente. Así se le conoce también a China. Y Estados Unidos está en Occidente. Esto es una cuestión, Oriente y Occidente, el papado con Estados Unidos, el mundo musulmán, podríamos decirlo también con China, ya, porque representa una potencia, están tratando de una vez más volver al poderío mundial. Y esto nos lleva automáticamente a este estudio. Nos lleva al estudio del rey del norte y el rey del sur. Los que han leído parcialmente Daniel 11 saben que hay una pelea entre el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte y el rey del sur. Y en un momento el rey del norte se alza. Y baja el rey del sur. Y después el rey del sur, ¡pum!, y baja el rey del norte. Y están así por unos cuantos siglos. Automáticamente nos lleva a esto. A esta disputa entre el rey del norte y el rey del sur. ¿Quién es el que gobierna al final? ¿Quién es el que gana? Adivinen. Adivinen. El rey del norte. ¿Quién es el rey del norte? Eso ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver. Ya. No se confíen con las palabras Norteamérica. Ya. Eso tiene algo más amplio. Se los voy a poner de una manera bien sencilla, adelantándome al tema. ¿Dónde está ubicado Israel? Mejor dicho, ¿dónde estaba ubicado Daniel cuando tiene esta visión? En Israel, básicamente. ¿Ya? Básicamente, ¿qué quedaba al norte de Israel y qué quedaba al sur de Israel? Ah, ya. Por ahí vamos. Ya, por ahí vamos. Entonces, ya vamos a llegar a ese tema y termino solamente con estas preguntas. ¿Cuál será el futuro del Islam? Si el primer y el segundo ay se han cumplido en el Islam, entonces será también que el tercer ay se cumplirá en el Islam. ¿Qué rol jugará en el fin de los tiempos? ¿Será que el tercer ay musulmán azotará nuevamente a Roma? Bueno, azotará una vez, aquí usa una palabra que algo así, bueno. ¿Se someterá el Islam a Roma, como se sometió en 1840 a la autoridad de los aliados? Que eso ya vimos, ¿no? El Imperio Otomano, como se sometió a las potencias europeas y a la final pasó a la historia. ¿Será que el Islam volverá a proteger a los protestantes y a los cristianos que guardan el sábado durante la Inquisición final? ¿Será que van a pasar estas cosas? De esta manera dejamos concluido el estudio de la sexta trompeta y vamos a continuar, no sé si hoy día, vamos a tratar de hacerlo, vamos a comenzar el estudio de Daniel 11, el rey del norte y el rey del sur. Ya, pero miren, vamos otra vez acá. Estas dos potencias pelearon por 1000 años prácticamente, casi por 1000 años. Ya, y hoy en la actualidad otra vez vuelve a resurgir este conflicto, Oriente contra Occidente, el papado contra el mundo musulmán. ¿Por qué creen que el papado no hace nada por detener la guerra en Israel? Porque están peleando contra los enemigos de él, pues. Es la cosa más simple del mundo. Por eso es que ellos no intervienen. Pues que ve, calladitos están. No dicen nada. Porque están haciéndole, ellos están, mejor dicho, ejecutando la guerra que ellos quieren hacer. Por eso es que están tan calladitos. Porque, ¿cuáles serán los tres enemigos que tiene hoy en la actualidad el papado? ¿Se acuerdan? Sí, el Islam, el comunismo y el protestantismo. Ya, perfecto. Y en este momento se está librando una guerra entre países que fueron comunistas o son comunistas y países que también practican el Islam, allá en Medio Oriente. Y están a punto de caer. Porque el protestantismo, ese ya pasó a la historia. Ya, eso ya pasó a la historia. El protestantismo ya no es un enemigo. Ya no protesta nadie. Pero el Islam y el comunismo sí lo es. El comunismo en su fuerza bélica y política y económica.
y el Islam en un sentido religioso. Siguen siendo enemigos de Occidente, siguen siendo enemigos del Rey del Norte, siguen siendo enemigos mortales para ellos, que tienen que destruirlos. No los van a destruir, pero sí los van a someter. No se olviden que antes, en la antigüedad, en el mundo antiguo, cuando un rey llegaba y conquistaba, no cogía y a todo el mundo los hacía esclavos y destruía la ciudad. No, les ponían impuestos. Tú me vas a pagar al año tanto de impuesto y punto. ¿Qué hacían? O haces eso o hacemos esclavo a toda la nación. ¿Tú qué prefieres? Yo pago el impuesto, sinceramente. Yo pago como sea ese impuesto y sigo siendo gobernante. El pueblo sigue tranquilo, la gente no muere. ¿Qué va a decir la gente? No vamos a la guerra. No, paguemos el impuesto y nos dejan vivir y somos hasta medios aliados. Incluso, y si viene otra potencia, hasta nos va a defender porque le pertenecemos a él, ¿verdad? O sea, es conveniente. Entonces, yo les decía en el tema anterior, ¿bajo qué estándar se va a unir al mundo? ¿Cuál va a ser el estándar en el que se va a unir al mundo entero? La cosa más fácil del mundo, el día. El domingo. Eso. Todo el mundo se va a unir en esto al papado. Y se va a someter espiritualmente hablando al papado. Porque detrás de todos estos conflictos bélicos y políticos, estamos hablando de una cuestión espiritual. Es una cuestión de adoración. Y adoración. Punto. Nada más. Y eso no lo vamos a ver hasta llegar al final. Aún para los que hoy en la actualidad se llaman cristianos, no pueden captar esto. Que detrás de todo este conflicto bélico, político y económico, hay un trasfondo espiritual. Y eso lo vamos a entender cuando comencemos a estudiar Daniel 11, ¿sí? Entonces, por lo pronto, cerramos aquí esta segunda y última parte de la sexta trompeta, la cual fue mucho más corta que la quinta, porque la verdad en la quinta vimos mucha historia, que también nos dio la base para entender la sexta trompeta. ¿Ya? Y a continuación vamos a estudiar Daniel 11, del versículo 1 al versículo 45, lo cual van a ser algunas partes, creo que van a ser como 6 o 7 partes más o menos, porque es mucha historia que vamos a cubrir.